Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre, su servidor y amigo de este lado, Doclar Castillo, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Señores, hoy le vamos a hablar de una noticia internacional que nos afecta a todos a nivel internacional, a todos los países, porque se trata de lo que mueve la economía mundial y lo que mueve todos los rublos del mundo, que es el petróleo. Y esto viene a lo que está aconteciendo ahora mismo en el estrecho de Hormuz, donde Donald Trump se pronunció ayer y dijo que iba a cobrar un 20% de peaje a los barcos que transitaran por el estrecho de Hormuz. Hoy Donald Trump reculó y dijo que no iba a cobrar ese monto porque era una jugada para poder contrarrestar el tema de Irán. Y sabemos que Irán sí tiene un peaje montado en el estrecho de Hormuz. Hemos visto en los últimos días que el famoso acuerdo ha caído en picada, que ya no hay acuerdo, que ambas partes se retiraron del acuerdo y que ahora hay bombardeos consecutivos de Estados Unidos, 3 noches consecutivas, es decir, que el acuerdo fracasó. ¿Por qué fracasó este acuerdo? Porque Donald Trump se dio cuenta en su y su equipo se dieron cuenta que ellos ya no iban a poder controlar lo que se llama el tránsito del estrecho de Hormuz y que para poder negociar con Irán tienen que retirar sus bases y sus militares de esos entornos. Entonces, Estados Unidos se dio cuenta que se dio mucho a Irán y que en vez de estar arrodillado, Irán iba a tener más poder que en inicios de la guerra. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando inició la guerra el estrecho de Hormuz estaba abierto, lo que no está ahora, que Irán tenía sanciones, que Irán tenía su programa belicístico de misiles, pero también Irán tenía su programa nuclear. Entonces Irán, mediante este acuerdo, estaba manteniendo su programa nuclear civil intacto, estaba manteniendo su producción de misiles y lo único que le iba a devolver a Estados Unidos o al mundo era reabrir el estrecho de Hormuz, pero reabrirlo siendo ellos los gestores de todo el que pasara por el estrecho de Hormuz. Le dieron a los barcos 2 meses gratis para cruzar por el estrecho de Hormuz o 2 veces sin cobrar por su gestión, y luego de esos 2 meses iban a empezar a cobrar una tarifa para la reconstrucción del país. Sabemos que Irán ha sufrido muchos embates de Israel y de Estados Unidos. Sabemos que mucha parte de ese país está devastado debido a los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Pero el objetivo de Irán no es ganar la guerra militar, es resistir. Y al resistir, ellos convulsan la economía mundial y obligan a una negociación favorable. Y recordemos que Irán ha ganado pocas guerras, pero siempre gana las negociaciones. ¿Por qué? Porque ellos hacen negocios desde la paciencia para arrodillar a sus rivales. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que Donald Trump está un poco desesperado o tiene premura de abrir el estrecho de Hormuz debido a que cuando el estrecho está cerrado, los precios de combustible se van sky high, como dicen los gringos, por las nubes. Y ahora mismo vimos que después de esta reapertura de los conflictos, los bombardeos, porque no solamente Estados Unidos ha bombardeado, también Irán está contrarrestando. Ha surgido que el petróleo hoy amaneció $9 más caro.
Estaba en 69 y ahora está en 78 en Texas, en el famoso Bolsa de Texas. El Brent está a 80 y algo. Entonces sabemos que siempre el Brent es un poquito más caro porque es el petróleo más fino y de mejor calidad que el que viene del Medio Oriente. Ya sabemos que ese 20% que circula por el estrecho de Hormuz es el petróleo de mejor calidad del mundo. Entonces, ¿por qué se le ha hecho tan difícil a Estados Unidos reabrir el estrecho de Hormuz? A Estados Unidos se le ha hecho bastante difícil sodomizar o controlar a Irán primeramente. Y más difícil aún controlar el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque Irán se preparó para una guerra asimétrica. ¿Qué es una guerra asimétrica? La guerra asimétrica es la guerra de David y Goliat, donde Goliat con una piedra mató a David, que tenía un hacho y era un gigante. Entonces, ellos se prepararon para hacerle una guerra de desgastes a Estados Unidos. A través de los años, ellos observaron cómo Estados Unidos ataca su poderío, su fuerza, pero también observaron sus debilidades y se han nutrido de sus debilidades para hacer e infligirle daño a Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos no ha podido capitalizar lo que Israel le vendió, que Israel le dijo, no, esto va a ser un Venezuela punto 2, nosotros vamos a entrar, en 2 semanas nosotros vamos, en el primer golpe nosotros vamos a matar al líder supremo, el Ayatollah Jiménez, vamos a descapitar las cúpulas, la población se va a volcar a favor de nosotros y nosotros vamos a tomar control de Irán. Pero parece que ellos no leyeron la historia y cómo es la composición de ese país y su historia a través de los años, cómo ha resistido a todas las invasiones y al mundo exterior y han sobrevivido luchando. Y en los momentos más difíciles, ellos se agrupan y se fortalecen uno a otro y pelean por su soberanía. Entonces ellos no se dieron cuenta que primeramente la religión es el núcleo principal de Irán, que es lo que se llama los famosos chiitas musulmanes, que es la clase más pequeña de los dos, donde se dividió los dos grupos, que son los sunitas y los chiitas. Los sunitas son mayoría, los sunitas son el 90% de la población musulmana y los chiitas son el 10%. Pero Irán, su gran población es chiita, son los líderes del mundo musulmán en esa rama chiita. Y esa rama chiita basan todo, las leyes y todo, en lo que se llama las decisiones que toma el líder supremo. El líder supremo está por encima de la figura del presidente, del parlamento y de todo el mundo. El líder supremo es el que toma la última palabra. Y Occidente ha ido, y Israel ha ido insertando inteligencia en Irán y ha ido calando en esa mentalidad y pensaban que con eso y con las informaciones de inteligencia que ellos tenían, iban a destruir este régimen que está arraigado en Irán. Y también sabemos que a través de la historia, Irán ha sido el cementerio de los imperios, que parece que ellos no han hecho su tarea y no han visto que todos los imperios que tratan o entran a Irán han muerto en esa nación persa. Es lamentable que Donald Trump no hizo un análisis más profundo y no estudió la idiosincrasia y la historia que arraiga a este país de más de 5.000 años, que es la sociedad más antigua que tenemos ahora mismo en el mundo. Entonces, debido a esto, se han cometido estos errores y se ha invadido un país que para sodomizarlo hay que borrarlo del mapa. Y esa no es la solución, porque si lo borramos del mapa, entonces eso traería una convulsión más grande a la economía mundial y también podría traer lo que se llama la Tercera Guerra Mundial.
Entonces, ahora vamos a explicarle exactamente con lujos y detalles por qué es tan difícil sodomizar o reabrir el estrecho de Hormuz. ¿Por qué es tan difícil para Estados Unidos reabrir el estrecho de Hormuz, siendo Estados Unidos la potencia hegemónica bélica del mundo, la que tiene las armas más poderosas? El presidente Donald Trump lleva meses intentando obligar a Irán a reabrir completamente el estrecho de Hormuz, recurriendo a todo tipo de medidas, desde ataques aéreos y bloqueos navales hasta negociaciones y amenazas de destruir toda una civilización. Porque sabemos, como le dije, que es la civilización más antigua, pero también Donald Trump ha bloqueado los puertos iraníes para asfixiar la economía iraní. ¿Y qué ha hecho Irán? Irán entonces ha empezado a negociar desde su espalda, porque Irán tiene en su espalda una ventaja que Estados Unidos no puede atacar y no puede entrar, porque es un mar que es soberano y solamente pertenece a 7 países que los rodean, y es el mar Caspio. Y por el mar Caspio es que Irán recibe insumos de Rusia, de China y de todos esos países aliados como Corea del Norte, pero también por ahí saca lo que se llama el petróleo que no puede vender, sacándolo por el estrecho de Hormuz. Y también tiene un sistema ferroviario para llevar petróleo y combustible directamente a China y a Rusia. Bueno, sin embargo, para restablecer el tráfico de petróleo en el vital corredor marítimo de Oriente Medio, que es el estrecho de Hormuz, a niveles previos a la guerra, recordemos que previo a la guerra transitaban alrededor de 200 y 150 buques mercantes diariamente por el estrecho de Hormuz. Ahora solamente transitaban por lo menos 400 buques al día. Ahora transitan alrededor de 12 y 13 buques. Cuando se reabrió ahí sí estaban transitando 140, que no estaba todavía normalizado, pero ya estaban tomando el ritmo de los 400 alrededor que transitaban cuando estaba abierto en su plenitud el estrecho de Hormuz. Entonces, probablemente se requerirá una armada mucho mayor de buques de guerra estadounidenses, sino decenas de miles de soldados estadounidenses en territorio iraní, según los expertos. A pesar de los enfrentamientos intermitentes, Irán aún puede atacar embarcaciones en el estrecho y en el canal del Golfo Pérsico con drones y misiles ocultos en un país que representa 1/3 del tamaño de los Estados Unidos continentales, que es Irán. Irán lleva décadas preparándose para este tipo, lo que yo le estaba hablando, para este tipo de conflicto asimétrico, afirmó Jason H. Campbell, investigador principal del Instituto de Oriente Medio y es funcionario del Pentágono. Creo que están empezando a demostrar por qué ningún otro presidente estadounidense desde Reagan ha optado por un conflicto de este nivel con Irán. Porque tienen la capacidad de desestabilizar por completo el estrecho de Hormuz. Y desestabilizar el estrecho de Hormuz significa desestabilizar por completo la economía mundial. Trump declaró este lunes que Estados Unidos está reimponiendo el bloqueo a los puertos iraníes y que cobrará a otros barcos por el paso seguro a través del estrecho. Lo que yo dije, Donald Trump dijo que iba a establecer un cobro de un 20% de la carga que lleven. Ya ustedes saben, señores. Irán ha insistido en que controla la vía marítima por donde normalmente fluye el 20% del petróleo mundial, mientras que ambos bandos han intercambiado disparos durante las últimas semanas en una serie de encaramuzas que amenazan con un regreso a la guerra total. Esto pone de manifiesto la dificultad o la difícil situación en la que se encuentra Trump, ya que el transporte marítimo
comercial sigue paralizado en el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo vuelven a subir, como les dije. Ha subido más de $8 en el día de hoy. No muestran señales de capitular, Irán no muestra señales de capitular, porque sabemos que Irán se preparó para no capitular, porque Irán sabe que puede arrodillar la economía mundial y que su bomba atómica es el estrecho de Hormuz. La guerra ha sido impopular entre muchos estadounidenses y podría influir en las próximas elecciones de midterm o del medio mandato, dado el elevado precio de los combustibles. Y sabemos que lo único que un americano le pica de verdad es cuando le dan en su bolsillo, y ahí vota siempre contrario al que le está causando esa afección. Y en este entorno es Donald Trump y el Partido Republicano. Esto puede dejar a Trump muy mal parado, con ningún poder en las dos cámaras o con un poder muy mínimo en ambas cámaras para hacer lo que se le antoja, como está haciendo en estos momentos. Creían que la situación estaba bajo control Estados Unidos, y ahora están viendo nuevas escaladas y los mercados están reaccionando negativamente a esto, dijo Eric Lowe, investigador no residente del programa de Oriente Medio de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y el profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. En realidad se trata de una especie de prueba, señores, de voluntades para ver cuánto sufrimiento económico están dispuestos a soportar los iraníes y cuánto sufrimiento económico e incluso responsabilidad política podría suponer esto para Donald Trump y los republicanos de cara a noviembre, dijo Lowe. Sabemos que en noviembre es que vienen las midterm, las famosas, lo que se llama aquí las congresuales y las municipales. Allá se llaman las elecciones de midterm, que son las elecciones de medio tiempo, donde se eligen los congresistas. Garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz requeriría tropas terrestres. Señores, eso sería una locura. Eso sería un Vietnam II o peor, que se pusieran botas de Estados Unidos en Irán, porque esto traería que muchos muertos, muchas bolsas de cadáveres llegaran a Estados Unidos. Y lo único que ese pueblo no acepta es cuando le matan sus jóvenes. Sabemos que cuando Estados Unidos recibe muchos muertos, muchos jóvenes muertos en ataúdes, la población le tiene un rechazo total. Y Donald Trump no puede inventar con hacer una intervención militar terrestre en Irán, debido a que Irán tiene una fortaleza terrestre natural que impide que cualquier ejército pueda tener un fácil acceso a ese país y a ese pueblo. Y es muy difícil entrar a Irán, ya que tiene montañas rocosas, tiene desierto, tiene un blindaje natural, pero más allá de ahí, Irán tiene unas fuerzas armadas muy grandes, quizás no tan bien equipadas y entrenadas, pero conocen el terreno y son bastantes. Es decir, Irán tiene más de 500,000 soldados y tienen más de 2 millones de reservistas. En Irán, inclusive las mujeres han tomado la decisión de hacer el servicio militar, o el gobierno las ha obligado. Es muy difícil conquistar a Irán. Entonces sería una tarea muy difícil para los soldados, sería mandarlos a una carnicería. Sería algo como lo que le está pasando a Rusia con Kiev, que lo han mandado a los rusos a una carnicería, pero ha sido una carnicería mutua, que lo mismo puede pasar ahí en el estrecho de Hormuz. Inclusive puede ser peor, porque las condiciones en Irán son peores. Garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz, como le dije, podría requerir tropas. Antes de ser
investigador en el Instituto de Oriente Medio en Washington. Campbell fue investigador en Rams, donde trabajó en coordinación con el ejército estadounidense para simular escenarios de guerra contra Irán. Escuchen lo que dice este especialista. Lo que están haciendo ahora es precisamente el tipo de cosas que se discutieron y surgieron en prácticamente todos estos escenarios, dijo Campbell. Según Campbell, Irán fabrica componentes para sus armas en distintas instalaciones para reducir el riesgo de ataques. Sus unidades militares suelen operar sin esperar órdenes de Teherán y no se concentran en un solo lugar, lo que disminuye la eficacia de las tropas aéreas. Es decir, ellos tienen pequeños grupos con comandantes. Eso se llama una milicia que actúa con independencia. Y esto ellos hicieron una reconfiguración de que no optaron por tener la milicia concentrada en un solo mando, sino que cada jefe de cada pueblo, cada comandante puede dar órdenes cuando lo necesita. Es decir, tienen independencia, pero siempre obedecen a un mando, pero para atacar y para defenderse no necesitan órdenes previas. Es muy difícil imaginar un escenario en el que se pueda asegurar satisfactoriamente en el estrecho de Hormuz sin fuerzas terrestres, dijo Campbell. Pero yo les digo, Campbell está diciendo eso, pero es una locura que entren botas a Irán, porque eso sería una masacre total. Según Campbell, para lograrlo se necesitan decenas de miles de soldados, no solo para destruir las municiones ocultas de Irán, señores, escuchen bien, sino también para asegurar cientos de kilómetros de costas y amplias zonas del interior. Es probable que las tropas estadounidenses se enfrenten a ataques insurgentes. Según Campbell, desplegar este tipo de fuerzas llevaría algunos meses e implicaría costos muy elevados. Trump insistió el lunes por la noche en que el estrecho está abierto, permanecerá abierto y que los Estados Unidos han logrado avances significativos en la reducción de las capacidades de Irán en tan solo unos meses. Irán prometió responder a cualquier injerencia estadounidense en el estrecho de Hormuz. Sabemos que Donald Trump dice que está abierto, pero no está abierto el estrecho de Hormuz. Antes de estos últimos ataques, el estrecho de Hormuz estaban pasando alrededor de 150, 140 embarcaciones diarias. Ahora se minimizó a 12 embarcaciones, que fueron las que pasaron en el día de ayer. Según los expertos, otra forma de facilitar el tráfico comercial de forma segura a través del estrecho de Hormuz sería la continuación e incluso el aumento de presencia de buques de guerra estadounidenses guiando embarcaciones civiles. Sin embargo, esto conlleva sus propios desafíos y costes. Estados Unidos lleva a cabo una operación de escolta llevaba una operación de escolta en la década de los 80 cuando Irán atacó buques mercantes en el marco de una guerra con el vecino Irak. Recordemos esa guerra que duró alrededor de 7 años, creo, y hubieron miles de muertos, inclusive millones. Estados Unidos, que apoyó al dictador iraquí Saddam Hussein, sabemos que lo apoyó en ese entonces, pero luego fueron parte de los que le dieron de baja a Hussein. Con inteligencia, armamento y otro tipo de ayudas, escoltó petroleros kuwaitíes que fueron rebautizados como estadounidenses. Un esfuerzo de este tipo hoy en día requeriría un número considerable de buques de guerra estadounidense en un momento en que la flota está más pequeña que en la década de los 80, dijo Michael A. Highstar, es analista militar estadounidense. Recordemos que Estados Unidos ya no fabrica o paró la fábrica de barcos y los artilleros de fabricar barcos están obsoletos. Estados Unidos se dedicó más a fabricar lo que se llama aviones y un poderío aéreo. Ha disminuido mucho en lo que se llama el poderío naval, algo que China ha acrecentado y ahora mismo es el líder mundial en artillería navales. Bueno, aún así se necesitaría dedicar
una parte muy importante de la flota estadounidense a esto de forma indefinida. Dijo Stan, quien ahora dirige el programa de estudios militares y de seguridad en el Instituto de Washington para la política del Cercano Oriente. Según él, el entorno actual es mucho más complejo, ya que Irán ha acumulado capacidades avanzadas, incluida la capacidad de lanzar ataques con drones y misiles. Sabemos que Irán se dedicó a ampliar su enjambre de drones y lanchas rápidas y cohetes, porque sabían que de la única manera que podían hacerle una guerra asimétrica efectiva a Estados Unidos es utilizando drones de $20,000 para que esos drones consuman un misil estadounidense Patriot que vale 2 millones o 4 millones, o un misil de los otros defensas que tiene Estados Unidos, que cuesta alrededor de 12 millones cada uno. Eso es decir, que los precios y la asimetría de precios, los costos, es muy grande. Si hiciéramos lo necesario, dicen ellos, para que esto funcione, lo que podría implicar el desembarco de personal para despejar las zonas de lanzamiento de misiles de cruceros y drones. Las bajas de militares estadounidenses podrían aumentar y además se lleva a cabo una operación de escolta. Las bajas también podrían aumentar, añadió Stein. Señores, esto es una locura. No creo que Donald Trump salga bien parado de esto. Aquí tiene que haber una negociación porque sí o sí Estados Unidos y el mundo va a salir muy afectado con el tema del estrecho de Hormuz. Y creo que no hay forma de que Estados Unidos gane esta guerra en el Medio Oriente si no es lanzándole un bombazo nuclear y desapareciendo a Irán de la faz de la tierra, como dice Donald Trump, acabando con una descendencia. Pero sabemos que nadie es tan loco para hacer esto ahora en estos momentos. Y creemos que la mejor manera de solucionar este tema va a ser de la manera diplomática. El tema es que Irán no cede. Irán siempre termina ganando las negociaciones. Las amenazas de Irán por sí solas pueden ahuyentar a los barcos. Los buques comerciales han estado evitando las rutas tradicionales a través del estrecho de Hormuz por temor a las minas iraníes. Irán ha exigido que los barcos utilicen una ruta cercana a su costa y que, en virtud de un acuerdo provisional para poner fin a la guerra, puedan cobrarles tasas. Los barcos han estado navegando cada vez más por una ruta comercial a lo largo de la costa de Omán bajo una operación de vigilancia estadounidense que los guía mediante drones y aeronaves. El capitán Tim Haskell, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, que las operaciones de desminado continúan en algunas rutas tradicionales a través del estrecho de Hormuz, pero se han abierto rutas alternativas. La ruta del sur no ha detenido los ataques iraníes contra barcos, lo que ha llevado al ejército estadounidense a atacar los sistemas de defensa aérea iraníes, las instalaciones de radar, los equipos de misiles y drones y las pequeñas embarcaciones. Pero las amenazas de Irán por sí solas pueden ser suficientes para detener el comercio en el estrecho de Hormuz, dijo Noah Ryan, investigador senior del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente, especializado en riesgos energéticos y marítimos en Oriente Medio. No necesitan lanzar drones ni necesitan lanzar misiles. Basta con usar el canal de radio marítimo para profesar amenazas o proferir amenazas, dijo Ryan, y esto por sí solo es suficiente para ahuyentar a muchos marineros. Clayton Seeger, otro investigador, dice, no resiste en seguridad energética del Centro de Estudios de Estados Unidos, investigador no residente de seguridad en energética del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, afirmó que la administración Trump no ha cumplido las promesas que hizo al comienzo de la guerra.
de brindar asistencia militar a los envíos que se convirtieron en un lastre del conflicto. Esos escoltas navales, los buques de guerra estadounidenses y los despliegues más importantes como tropas terrestres nunca se materializaron porque creo que la retórica superó nuestra tolerancia al riesgo, dijo Seigel, y llegado el momento decisivo, Estados Unidos no estaba preparado para desplegar su armada ni sus demás fuerzas militares en la capacidad necesaria para siquiera tener una oportunidad de neutralizar esas amenazas. Señores, es que si Estados Unidos inicia un despliegue de tropas, un desembarco en el estrecho de Hormuz, eso va a ser una carnicería. Eso es una locura. Irán es uno de los países más difíciles de penetrar con botas o con soldados a pie. Por, como ya le dije, primeramente su estructura geográfica y sus defensas naturales, que es un castillo natural, ya que tiene todas esas montañas rocosas, tiene desierto y es complicado para que cualquier fuerza de expedición entre y controle esa nación. Y eso se convertiría en una masacre para esos jóvenes estadounidenses que no quieren ir a un Vietnam 0.2, que es lo que se puede visualizar aquí si entran a Irán. Y como les digo, Irán no necesita, mucho menos Irán no necesita los misiles intermedios ni los misiles de largo alcance para cerrar el estrecho de Hormuz. Irán basta con tener 15 o 20 de esos de esas fuerzas revolucionarias con misiles antitanque de esos que se portan, y con eso cierra totalmente el estrecho de Hormuz, porque solamente con lanzar 5 o 10 misiles antitanques a cualquier barco que vaya pasando por el estrecho de cualquier punto cercano a la costa del estrecho de Hormuz, ya con eso basta para cerrar y neutralizar el estrecho de Hormuz, porque si varios barcos, 1 o 2, se quedan varados en el medio del estrecho, ahí mismo sabemos que el paso se cierra, porque sería muy cuesta arriba ver embarcaciones civiles que, viendo barcos atacados, incendiados, o que fueron ya golpeados por la Guardia Revolucionaria iraní, que se envalentonen y sigan a su propio suicidio y a terminar muriendo o ser raptados en el estrecho de Hormuz por la Guardia Revolucionaria. Y ahora mismo Irán está también muy enfadado con Estados Unidos por lo que está haciendo, porque está mandando los barcos por el lado de Omán para no cobrar o no poder gestionar ellos el pago del estrecho de Hormuz. Entonces, por eso ya atacaron embarcaciones civiles. Señores, este conflicto va para largo. Trump habló de que esto era 2 meses y un acuerdo, y vemos ya que el petróleo va a skyrocket, y eso no le conviene a nadie, menos a República Dominicana, que es un país 100% importador de petróleo. Esto tiene al mundo entero jodido y en las rodillas. Y Donald Trump no se asesoró bien de el peligro inminente que le causaría al mundo esa intervención en Irán, llevándose de Netanyahu, de su amiguito, de Bibi Netanyahu, y trabajando al tipo Trump, que pensó que era un Venezuela punto 2, pero no le salió un Venezuela punto 2, le ha salido un Vietnam punto 2 y le puede salir peor. Con estos comentarios les pedimos que se suscriban, que nos den like y que nos sigan en su plataforma Potencia de Barrio.